Mi madre, Abigail, siempre usaba un perfume con un olor en particular, con olor a rosas. Fue inevitable que yo relacionara ese aroma tan específico a ella y a su presencia. Era un olor tan característico que cuando ella llegaba a una habitación, sabía que era ella por su olor y no por otra cosa. Luego me llamaba con un grito, me decía: Jimena, haz esto, haz aquello. Pero sí, siempre la delataba el olor de su perfume. Glenn, debo dejarte claro que esta no es una historia de terror en el sentido clásico, pero estoy convencida que esto que voy a contarte fue algo sobrenatural. Fue una experiencia que a mí me dejó aterrada primero, pero pronto me mantuvo en paz. Mi madre, Abigail, murió hace 10 años por un problema del corazón. Fue algo rápido. Un día estaba en casa, y al poco tiempo ya estábamos en el hospital. De la primera internación a su muerte pasaron solo unos meses. Entre estudios y doctores, no logré hacerme a la idea de que mi mamá se pudiera ir. Y sin embargo se fue. Cuando ella murió, se quedó ese frasco de perfume en el tocador. Verlo me dolía porque era prácticamente un monumento a su presencia. Me acuerdo de haberlo puesto en una caja, porque me daba miedo olerlo y romper a llorar. Nos despedimos de ella en el velorio y luego la enterramos en un cementerio no muy lejos de casa. Yo me propuse visitarla una vez al mes, mínimo. Sentía que era la única forma que tenía de hacer algo por ella ahora que ya no estaba. Y me iba con una bolsa con herramientas para hacerle jardinería a su tumba. El primer año fue durísimo. Cada mes iba, me sentaba frente a su tumba. Limpiaba un poco la lápida, acomodaba flores y le hablaba en voz baja. A veces le contaba cosas del trabajo, de la familia, de tonterías del día a día. Otras veces solo me quedaba callada. Más de una vez terminé llorando ahí, sola. Ahora, llegó la fecha del primer aniversario de su muerte. Yo ya venía con el estómago apretado desde días antes. Todos en la familia estaban tristes, pero cada uno lo manejó a su manera. Ese día, por diferentes razones, me tocó ir al cementerio sola. Mi papá no pudo. Mi hermano estaba en otra ciudad. Yo sentía que tenía que estar ahí, así que me detuve a comprar unas flores y me fui. Era una tarde tranquila, nublada, pero no hacía casi viento fuerte ni había mucha gente. Había uno que otro visitante en otras secciones, y un sepulturero a lo lejos. El resto, silencio. Caminé hasta donde está la tumba de mi mamá, en una fila de lápidas sencillas. Me arrodillé, quité hojas secas, acomodé las flores en el florero y limpié un poco la placa con la mano. Le hablé un rato, diciéndole que la extrañaba, que el año se me había hecho eterno, que todavía me costaba asimilar que ella no estuviera en la casa, regañando, riendo y haciendo chistes malos. En un momento me quedé callada, mirando su nombre grabado en piedra. Sentí que se me venían las lágrimas otra vez, pero estaba cansada de llorar. Tenía la garganta hecha nudo. Respiré hondo tratando de calmarme. Y entonces pasó. Sin aviso, de pronto sentí un olor conocido. Muy conocido. Un olor que no había percibido en casi un año. Perfume de rosas. No flores del cementerio, sino el mismo olor del perfume de mi mamá. Idéntico. Fue como si una pequeña corriente de aire trajera el aroma directo a mí. No era fuerte al punto de marear, pero sí lo suficientemente claro como para que no hubiera duda de que era ese perfume. Y el cementerio no olía a nada más. El aroma me envolvió por un momento, como cuando pasas junto a alguien que se perfumó hace poco y deja estela. Se me puso la piel de gallina. Lo primero que hice fue mirar alrededor, buscando allí a alguna señora que pudiera estar usando el mismo perfume. Pero estaba sola. El sepulturero de antes ya no se veía. Y a lo lejos, pero en serio, muy a lo lejos, se distinguía una pareja frente a una tumba. No había nadie cerca de mí, y aún así, el olor seguía ahí, rodeándome.
Se me cruzaron mil cosas por la cabeza. Pensé, será alguna flor de por aquí. Pero las flores que yo había llevado eran margaritas y girasoles, y esas flores no huelen así. También pensé en las flores de otras tumbas, pero la mayoría no estaban frescas. Además, este aroma era muy específico, muy limpio, muy igual al perfume de casa. No era el típico olor a ramo de floristería. Mientras más lo pensaba, más seguro estaba que ese olor que me había llegado era la colonia de mi mamá. Y al mismo tiempo que ese olor me envolvía, sentí otra cosa. Una brisa suave, apenas un movimiento de aire que me tocó el cabello. No fue un ventarrón ni una ráfaga fría. Fue algo delicado, como cuando alguien te acomoda un mechón detrás de la oreja. Me pasó justo por la cabeza y la nuca. No sé cuánto duró. Tal vez un segundo o dos, pero se sintió tan vivido que me hizo congelarme y dejar de respirar. No sentí miedo, curiosamente. Lo que sentí fue calma, como si alguien me estuviera diciendo sin palabras: aquí estoy, ya tranquila. El aroma empezó a volverse más tenue poco a poco, hasta que se fue. Me quedé oliendo el aire como tonta, buscando que volviera, pero ya no estaba. La brisa también se calmó. De nuevo, solo el silencio del cementerio. Ahí sí lloré, pero distinto. No era el llanto desesperado de antes. Lloré con una sensación rara de alivio, de compañía. Le dije en voz baja: ¿eras tú, mamá? Sí, eras tú, gracias. Y claro, no hubo respuesta. No hubo otra brisa, ni otro olor, nada espectacular. Pero igual se quedó conmigo una paz profunda, como si un peso dentro de mí se hubiera ido. Como si ese primer año se cerrara de una forma amable. Me quedé un rato más, hasta que se hizo un poco más tarde. Me despedí, besé su lápida, y me fui a casa con una sensación nueva, menos pesada. Desde entonces han pasado muchos años. He vuelto al cementerio muchas veces, en fechas importantes y en días cualquiera. Nunca me volvió a pasar algo igual. No he vuelto a oler ese perfume allí, ni en ninguna otra parte hasta que, hace poco, comencé a usarlo en mí misma para ocasiones especiales. Durante varios años estuve esperando poder volver a oler su fragancia, como si fuera un mensaje de ella de nuevo. Pero con el tiempo entendí que no tenía que buscarla más, y que aquello había sido una despedida. Me guardé la historia para mí hace un par de años, cuando le conté a mi papá y a mi hermano. Ellos son un poco más incrédulos que yo con todo eso de los fantasmas y los eventos paranormales. No querían que me cuestionara algo que había sido tan especial, pero sin mencionar que pudiera ser una coincidencia, o que el aire llevara un olor desde lejos. Uno siempre puede buscar explicaciones lógicas, pero a mí no podrán convencerme de que ese día, en el primer aniversario de su muerte, sola frente a su tumba, ese olor a rosas fue un abrazo de mi madre. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Enrique, y tengo una historia que seguramente te interesará a ti y a la comunidad. Trabajo en un cementerio al oeste de Argentina. Entré a este trabajo en el 2009, bastante joven todavía, pensando que iba a ser un trabajo tranquilo, rutinario, y que todos los días se parecerían mucho entre sí. Y en general sí es así. Tierra, palas, ataúdes, flores, familias llorando, silencio. De verdad no era un trabajo complicado, pero hubo una noche, en mi primer año, que me enseñó que el cementerio no siempre está tan callado. Yo todavía era el nuevo, y aprendía mirando a los demás. Esa tarde estaba de turno con otro empleado, Lionel, que llevaba más tiempo que yo, y era el que me iba enseñando cómo hacer las cosas. Nos habían dejado la tarea de dejar lista una tumba para un entierro temprano al día siguiente. Teníamos que tener el pozo abierto, la tierra removida y todo preparado para que al llegar el cortejo,
Solo hubiera que bajar el cajón y cubrirlo con la losa. Eran como las 8 de la tarde. Todavía había algo de luz, pero ya el cielo se ponía gris, y el frío empezaba a sentirse. Estábamos los dos, pala en mano, trabajando en silencio. Solo se escuchaba el golpe de las palas contra la tierra, el roce del pasto y, de vez en cuando, algún perro ladrando a lo lejos. Nada fuera de lo normal, ya que uno se acostumbra a la calma. Yo estaba concentrado, porque todavía no tenía bien tomada la técnica con eso de cavar un hoyo. Y en eso, se escuchó un sollozo claro, femenino. Era un lamento suave, como cuando alguien intenta contener el llanto y se le escapa igual. Nos congelamos los dos al mismo tiempo, con la pala clavada en la tierra. Lionel me miró. Yo lo miré a él y me preguntó si había escuchado. Sí, ambos lo escuchamos y sabíamos de dónde había venido. El sollozo provenía del sector de la derecha, donde había varias tumbas con cruces de hierro y mármol gastado. De ese lado no había entierro programado, ni visitas ni nada. De hecho, a esa hora el cementerio estaba oficialmente cerrado al público. Yo aún no me acostumbraba al aire aterrador de los cementerios, pero Lionel me dijo que me calmara, que seguro era un visitante rezagado. Como nos acercábamos al mes de diciembre, estaba oscureciendo bastante tarde, y algunas personas perdían la noción del tiempo. Dejamos las palas a un lado y fuimos hacia el sonido, porque si era un visitante debíamos indicarle que saliera del cementerio. Caminamos por el sendero de tierra, pasando entre tumbas, y a cada paso, el sollozo se hacía más claro. Pero cuando llegamos al sector de donde parecía venir, se cortó en seco. Hubo un silencio total de pronto, y cuando llegamos al sitio de donde pensamos que venía el sonido, no vimos a nadie. Solo tumbas cualquiera, con una cruz de cemento y un florero con flores secas. La escena más normal del mundo. Tengan presente que, aunque había muchas tumbas alrededor, ninguna cruz era tan alta como para que alguien se escondiera detrás. Además, todavía quedaba bastante luz para ver alrededor, por lo que tampoco es que alguien pudiera esconderse fácilmente en la oscuridad. Y para serles sincero, sí se me aceleró el corazón pensando que había oído a un fantasma o algo así. Nos quedamos parados unos segundos, esperando volver a escuchar algo, pero nada. En ese momento, Lionel dijo que tal vez había sido un eco, y nos regresamos. Yo pensé que era posible porque, claro, con tanto cemento, mármol, el viento, podía ser que un lamento lejano de afuera del cementerio nos llegara, ¿no? Volvimos a la tumba en la que estábamos trabajando. Yo intenté seguir como si nada, pero me había puesto nervioso. Las manos me temblaban, y justo cuando se me estaba pasando, a los 20 minutos otra vez escuchamos el mismo sollozo desde la misma zona. Era una especie de quejido ahogado. Solté la pala casi sin querer y Lionel también se detuvo. Dijo en voz baja que eso no era un eco, y no hizo falta que nos pusiéramos de acuerdo. Los dos salimos juntos de nuevo y nos dirigimos al mismo sector. El llanto se oía claro cada poco tiempo, pero ni bien llegábamos a la zona, simplemente había un silencio seco. Ahora, más convencidos de que alguien nos estaba gastando una broma, empezamos a buscar alrededor, detrás de las cruces, entre los nichos cercanos, como si una persona pudiera esconderse ahí sin que la viéramos. Pero como dije, no había nada. El piso era de tierra con pasto corto, no había huellas nuevas, ni marcas de nadie arrodillado, ni un banco siquiera. Las tumbas también eran sencillas, sin nada especial, aunque sí coincidimos en que los sollozos venían de un sector pequeño, donde estaban 3 tumbas más o menos pegadas. Volvimos a nuestro trabajo. Estábamos molestos ya, pero más que miedo lo que sentíamos era una mezcla rara de curiosidad y fastidio. Como si alguien estuviera jugando con nosotros. El sollozo se repitió al menos 2 veces más en las siguientes 2 horas, hasta que terminamos de trabajar. No fuimos a revisar de nuevo, porque ya no había luz,
y sí nos asustó un poco que alguien nos estuviera esperando detrás de una tumba. Aunque en ningún momento Lionel admitió que pudiera ser otra cosa que no fuera un gracioso haciéndonos una broma. Yo asentí. Quise creer lo mismo, y por eso cuando terminamos la fosa con la luz de unos focos, nos fuimos juntos sin mirar atrás cuando escuchamos un último sollozo. Guardamos las palas, cerramos el portón y nos fuimos. Esa noche me acosté pensando en el eco, en los vecinos, en cualquier explicación que no incluyera cosas raras. Al día siguiente, temprano, hicimos el entierro programado sin problemas. Después de eso, en el descanso, nos quedamos en la caseta charlando con uno de los guardias, un tipo mayor que todos llamaban el gallego, porque había llegado de Galicia muchos años atrás. En la conversación, medio en broma, Lionel le comentó lo que habíamos escuchado unos sollozos, y ese señor se quedó serio de pronto, y nos preguntó si en serio nosotros también lo habíamos oído. Lionel quiso hacerse chistoso diciendo que sí que era un hombre llorando, y nos pusimos pálidos. Con el gallego contestó que no, que era una mujer llorando. Después de admitirle que tenía razón, nos contó que sobre las 3 de la mañana, cuando hacía su ronda, pasó cerca de ese mismo sector y escuchó algo como un llanto suave, como de mujer. Pensó que era alguna vecina en la calle de atrás que se escuchaba desde el muro, pero le llamó la atención que sonaba adentro. Nos dijo algo que se me quedó muy grabado. No sonaba del otro lado del paredón, sonaba como si saliera de una tumba, de una en particular. Nosotros nos miramos. Le pedimos que nos mostrara cuál. Fuimos los 3 juntos, esta vez a plena luz del día. Era la misma tumba de la noche anterior, la misma cruz de cemento, aunque no había nada raro a simple vista. Sin embargo, no me quedé tranquilo, y cuando nos fijamos bien, vimos algo que el día anterior se nos había pasado. La tierra estaba rara. El montículo frente a la cruz no tenía el aspecto liso y asentado de una tumba vieja. Estaba como removido. La grama estaba pelada en algunos puntos y aplastada en otros, como si alguien hubiera estado trabajando ahí recientemente. Había pequeños trozos de raíz arrancada, y en un costado se veía un pedazo de tierra más clara. Nos miramos los 3. De golpe, la idea de la broma empezó a caerse a pedazos. Si esa tumba había sido alterada hace poco, alguien lo había hecho sin autorización, porque no teníamos ninguna orden de exhumación o de entierro ahí. Comentamos con el administrador del cementerio. Él nos dijo que sería un error, que quizá nos confundíamos y que después revisaría los papeles. No hizo nada en el momento, por supuesto, y mientras tanto los sollozos seguían. No eran sollozos constantes, ojo, pero sí se escuchaban de vez en cuando, y uno ya no sabía si era un visitante, o si de verdad aquel sonido que los 3 habíamos oído se estaba repitiendo una y otra vez. De vez en cuando, en la tarde o al anochecer, desde la caseta o desde otra parte del cementerio, se oía ese llanto breve, ahogado, siempre viniendo de la misma dirección. Lionel y yo creíamos que era nuestra imaginación, y que nos habíamos sugestionado por ver la tierra removida, pero cuando otros empleados del cementerio comenzaron a susurrar que habían escuchado lo mismo, supimos que era real. Pasaron 2 semanas así, con días en los que no se escuchó nada, y otros donde los sollozos se repetían. 2 semanas en las que el cementerio, que siempre había sido un lugar de rutina, se volvió un sitio incómodo. Nadie quería quedarse solo cerca de ese sector, y al mismo tiempo nadie se animaba a decir abiertamente que le tenía miedo a una tumba. Hasta que un día cualquiera, una mañana, llegó la policía. 3 patrulleros. Bajaron varios oficiales y un tipo de civil con carpeta bajo el brazo. Hablaron con el administrador y al rato nos llamaron a Lionel y a mí. Íbamos a exhumar un cuerpo. Nos pidieron que los acompañáramos. Fuimos todos juntos hasta el lugar,
y enorme fue nuestra sorpresa cuando vimos que nos detuvimos frente a la tumba de los ruidos. El tipo de la carpeta miró la cruz, la tierra, tomó notas. Luego dio la orden de exhumar. Todo muy frío, muy técnico. Mientras nosotros cavábamos, la policía miraba. No se escuchaba ni un sollozo, solo el sonido de la pala entrando en la tierra. Era la primera vez que yo participaba de una exhumación, así que me sentí bastante incómodo y asustado por lo que encontraríamos adentro. ¿Por qué la policía quería abrir la tumba? Lo descubrimos pocos minutos después. No hizo falta llegar a la losa que cubría el cuerpo del legítimo dueño de esa tumba, pues antes de llegar encontramos lo que los policías habían ido a buscar. Oculto en la tierra a más o menos 1,5 metros de profundidad, encontramos un cuerpo desmembrado, metido en un par de bolsas negras. El cuerpo de una mujer. No voy a describir detalles para no volver esta historia más morbosa de lo que ya es, pero por el olor y las alimañas que había cerca, tanto nosotros como los policías notamos que no llevaba mucho tiempo allí. La imagen se me quedó grabada. Les recuerdo que yo era nuevo en ese trabajo, y ver un cuerpo mutilado de esa manera me golpeó como un camión. Los oficiales nos hicieron apartarnos y tomaron el control de la situación. Cerraron el paso a esa área del cementerio y acordonaron. Después de eso, a Lionel y a mí nos apartaron a un costado, y más tarde ese mismo día nos tomaron declaración. Ahí nos hicimos amigos de un par de oficiales de nuestra edad, y fue cuando supimos la historia completa de lo que había pasado. Al parecer, después de una investigación, habían detenido a un hombre sospechoso del asesinato de su amante. Él tenía esposa, hijos, una vida normal. La amante amenazaba con contarlo todo, y al tipo le agarró el miedo, y en un ataque de obsesión o locura, la mató. Para deshacerse del cuerpo, habló con un primo suyo que trabajaba de guardia nocturno en nuestro cementerio. Un muchacho que nosotros conocíamos. El primo le abrió la puerta y lo dejó entrar de noche, con el cadáver en el auto. Entre los dos abrieron una tumba cualquiera. Metieron el cuerpo de la mujer en la tierra, volvieron a tapar y a acomodar todo para que se viera normal. Pensaron que nadie se daría cuenta. Una tumba más en un cementerio lleno de tumbas. ¿Quién iba a sospechar de ese montículo apenas distinto? Si no fuera por los sollozos, capaz tenían razón. Lo bueno es que el sujeto no tuvo tanto cuidado borrando las evidencias como deshaciéndose del cuerpo de esa pobre chica. Y la investigación hizo que lo atraparan relativamente rápido. Cuando lo interrogaron y pusieron las evidencias ante él, terminó confesando. Delató a su primo y dijo dónde habían ocultado el cadáver para intentar reducir la condena. Por eso la policía sabía cuál era la tumba, o al menos en qué sector se encontraba, y no perdieron el tiempo. El guardia cómplice fue arrestado esa misma tarde. Lo vimos pasar esposado con la cabeza gacha. Yo no lo miro con odio ni nada, pero desde ese día se me hace difícil pensar en el cementerio como un lugar seguro, de la misma forma que antes. Hay vivos peores que los muertos. Lo que más me impacta de todo esto no fue el crimen en sí, aunque fue terrible. Lo que me quedó grabado fue la coincidencia del tiempo. Los sollozos empezaron poco después de que, según nos dijeron, la mujer fue enterrada allí. Y se detuvieron, justo cuando sacaron el cuerpo y se hizo justicia. Después de la exhumación, el cementerio volvió a su rutina normal. No volvimos a escuchar ese llanto, ni de día ni de noche. El sector que había sido el centro de nuestra atención recuperó el silencio de siempre. La tumba fue arreglada más tarde, con todo el respeto al difunto original, y la mujer fue llevada a otro lugar, el que le correspondía para la investigación. A veces, cuando estoy solo cerca de esa zona, me quedo mirando la cruz de lejos. Me acuerdo de aquella primera tarde, de Lionel y yo dejando las palas tiradas para seguir un sollozo que se cortaba siempre, justo cuando llegábamos. Uno puede decir que fue casualidad, que el cerebro acomoda los hechos para que parezcan más misteriosos de lo que son.
que quizás lo que escuchamos no tenía nada que ver con la mujer, y que simplemente se alineó una serie de muy raras y convenientes coincidencias. Pero a mí personalmente me parece más increíble que todo fuera una coincidencia, que aceptar que fue algo sobrenatural lo que vivimos por esas 2 semanas. Siento que esos lamentos eran de ella, de una mujer escondida en una tumba ajena, pidiendo ayuda como podía, hasta que la encontraron. Y me sigue pareciendo curioso que, en un cementerio lleno de lugares posibles, hayan elegido justamente ese, y que el cuerpo de esa chica quedara ahí, olvidado para siempre. Qué bueno que no fue así. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Buenas noches, comunidad. Me llamo Tito. Tengo 37 años y vivo en un pueblo del noreste de México. Trabajo como sepulturero desde los 22. Y desde entonces mi vida ha girado alrededor del panteón municipal. Entierros, exhumaciones, limpiar nichos, pintar bardas y guiar a familias en duelo. Nada glamuroso, pero es mi trabajo. Y hasta hace poco yo pensaba que ya lo había visto todo. Pero me equivoqué. Pero antes de contar lo que me pasó, quiero mencionar algo que siempre me dio una especie de miedo raro y curiosidad al mismo tiempo. El miedo de algunas personas de ser enterradas vivas por accidente. Vi hace años en un video de YouTube que en la época victoriana la gente le tenía un pavor tremendo a eso. No había los mismos avances médicos que ahora, y había casos donde declaraban muerto a alguien, lo enterraban, y luego resultaba que no estaba tan muerto como creían. Por eso, en algunos cementerios les ponían campanitas a los ataúdes. De la tapa salía una cuerda que iba hasta la superficie, a una campana pequeña. Si el difunto despertaba allá abajo, podía jalar la cuerda y sonar la campana para avisar. El problema es que, según vi, muchas veces sonaba la campana, los sepultureros corrían, abrían la tumba, y encontraban al muerto completamente frío y rígido, pudriéndose desde hacía horas o incluso días, sin marca de uñas en la madera ni señales de lucha, como si la campana se hubiera tocado sola. Y también contaba de campanas que sonaban años después, en tumbas viejísimas, donde ya solo debía haber huesos. Cuando vi eso, siendo un adolescente todavía, me dio escalofríos. Y aunque con los años se me fue olvidando, una tarde este mito regresaría a mi vida de la peor forma posible. Esto que voy a contar pasó el año antepasado, a principios de octubre. Me acuerdo bien porque ya desde entonces estábamos preparando el panteón para el Día de Muertos. Limpiar, quitar hierba, pintar algunos nichos, arreglar caminos para que la gente pudiera pasar sin tropezarse. Ese día me tocó trabajar en la zona de los nichos. Para quien no sepa, son esas paredes llenas de cajones, donde meten a los difuntos en vez de enterrarlos en tierra. Algunos son nuevos, con flores frescas y veladoras. Pero a medida que nos vamos más atrás en las fechas, encontramos nichos casi abandonados, con jarrones rotos, fotografías desteñidas, y nombres que, por desgracia, ya nadie recuerda. Yo estaba solo, porque mi compañero se había ido a ayudar en la parte de las fosas. Eran como las 6:30 de la tarde. Todavía había algo de luz, pero ya se venía la noche. En octubre oscurece rápido. El panteón estaba casi vacío. Solo había una señora lejana, sentada junto a una tumba, rezando en voz baja. Yo andaba en la parte de atrás, la más alejada, donde casi no se asoma nadie. Estaba juntando basura en una cubeta, flores secas, plásticos, listones. Tenía la escoba recargada en la pared y estaba agachado cuando escuché que alguien me llamó. Oiga, fue una voz de hombre. No muy fuerte, pero sí fue bastante clara. Provenía del fondo de la zona, de la parte donde están los nichos más viejos. Me enderecé, miré hacia allá y no vi a nadie. Pensé que quizá era algún familiar que se había perdido,
o que iban a pedirme ayuda para mover algo. También, siendo sincero, pensé en la posibilidad de un asalto. No hubiese sido la primera vez que querían aprovecharse de uno por siempre trabajar solo. Dejé la cubeta en el suelo y tomé la escoba. No era un arma con la que pudiera defenderme, pero bueno, al menos podía golpear a alguien con ella, supongo. Empecé a caminar hacia el fondo, atento a cualquier movimiento sospechoso, mas no veía a nadie. ¿Quién anda por ahí?, dije en voz alta. Seguí avanzando cada vez más nervioso, mientras esperaba que de pronto alguien me saltara de una esquina. Para que se hagan una idea del escenario, de un lado y otro yo tenía muros altos con nichos, y en el medio una vereda amplia. El piso era de cemento quebrado, con algunas partes levantadas por las raíces de los árboles. Entre nicho y nicho hay pasillos estrechos. El aire estaba quieto, sin viento, y me puso muy nervioso que solo se escuchaba el eco de mis propios pasos. Llegué a la zona más apartada. Ahí están los nichos viejos, los de los 70, los 80, muchos sin pintar, con las placas manchadas y jarrones de barro pegados con cemento, algunos rotos a la mitad. Esos lugares siempre me han dado una sensación rara, no de miedo, más bien de abandono y un poco de tristeza. Estaba por darme la vuelta, convencido de que quizá había escuchado mal, cuando la voz se oyó de nuevo. «Ayúdenme, se confundieron, yo no estoy muerto». La voz venía claramente de mi derecha. Me giré de golpe y no había nadie de pie, ni escondido detrás de los nichos ni nada, solo la fila de cajones. Reconocí que la voz no venía de abajo ni de algún pasillo, sino de adentro de la pared, de uno de los nichos. Me acerqué despacio y la voz siguió. «Sáquenme, no estoy muerto». No sonaba como grito desesperado, ni como alguien ahogándose. Era una voz normal, de hombre adulto que hablaba como si estuviera de pie del otro lado de una puerta. No se escuchaba la respiración agitada, ni golpes en la tapa, solo la frase, repetida con el mismo tono. Yo no me atrevía a decir nada, pero me pegué a la lápida como si al hacer eso pudiera comprobar que había alguien ahí dentro. El nicho estaba completamente sellado, cemento ya viejo, con manchas negras de humedad. Nada de grietas grandes ni huecos por donde una persona viva pudiera meterse. Era imposible que alguien se hubiera quedado encerrado ahí adentro desde hace poco, pero de todos modos leí la placa. El nombre no lo voy a poner aquí por respeto, pero sí diré la fecha. Falleció en 1979. Es decir, llevaba más de 40 años ahí. Hice cuentas rápidas. Yo ni siquiera había nacido cuando esa persona murió. Pero aún así, la voz seguía saliendo de ahí mismo, clara. «Ayúdenme. No estoy muerto, se confundieron». Ese «se confundieron» me pegó directo en la cabeza. Me acordé de inmediato de aquel mito victoriano de los muertos tocando la campanilla. Intenté razonar. Me dije que quizá venía alguien jugando con algún radio, que podía haber un aparato escondido, un celular viejo sonando una grabación, algo. Me asomé alrededor, miré arriba, los lados, incluso me puse de puntas y toqué la parte superior del nicho, por si alguien hubiera dejado algo ahí. Nada, solo polvo y telarañas. Levanté la mano y golpeé suave la lápida con los nudillos. De nuevo la frase se repitió. Un hombre al otro lado clamaba por ayuda, asegurando que se habían equivocado, que él seguía vivo. Misma entonación, mismas pausas. Era como si fuera una grabación repitiéndose, pero no se escuchaba metálico ni distorsionado. Sonaba humano, y de pronto escuché unos golpecitos sobre la tapa, desde adentro. En ese momento se me fue toda la valentía. Sentí un hormigueo en las piernas, como si se me estuvieran aflojando. La escoba se me resbaló de las manos por el sudor, y por más que en mi cabeza pensaba, quédate, revisa bien, demuestra que es una broma, mi cuerpo decidió otra cosa. Di 2 pasos hacia atrás, sin quitar la vista de la placa. La voz insistió una vez más.
Suave, pero yo la ignoré. Me di media vuelta y salí corriendo. Corrí entre los pasillos del panteón como si me persiguiera alguien. Pasé junto a la señora que rezaba y apenas si la vi. Llegué a la caseta pegado a la entrada. Me metí. Cerré la puerta con seguro y me quedé apoyado en la pared, tratando de recuperar el aire. No escuchaba nada más que mi corazón en las orejas. El vigilante, Agustín, me vio la cara. Me preguntó qué me pasaba y la verdad sí se preocupó un poco. No supe qué decirle. Le inventé que había visto a unos niños brincando la barda y que los perseguí pero se me perdieron. Él no me creyó, pero tampoco insistió. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la frase: se confundieron. Yo no estoy muerto. Me imaginaba un ataúd viejo detrás de esa lápida, y dentro un cuerpo que no sabía si estaba vivo o muerto, o algo en medio. Al día siguiente llegué al trabajo con ojeras. Mi compañero Miguel se dio cuenta. Le conté una parte de la verdad. Le dije que había escuchado una voz en los nichos viejos, y él obviamente se rió. Pero como me vio serio, aceptó ir conmigo a revisar en la hora del mediodía, cuando el sol pega más fuerte. Fuimos. El panteón se veía totalmente normal. Llegamos hasta el fondo, por donde yo había corrido la tarde anterior. Reconocí la fila de nichos y el lugar exacto. Ahí estaba la escoba en el piso. Y la cubeta. Todo estaba como lo dejé cuando salí corriendo. Nos paramos frente al nicho donde estaba la tumba y la revisamos bien entre los dos. Cemento viejo, sin señales recientes de que alguien lo hubiera abierto. En serio, no había ni una marca rara. Solo era una tumba con una placa, un nombre y fecha de 1979. Miguel tocó el nicho con la mano, como para demostrar que no pasaba nada. Nos quedamos ahí parados un rato, en silencio, esperando que pasara algo, que se oyera aunque fuera un susurro. Pero nada, solo el ruido lejano de un carro pasando afuera, y de vez en cuando el canto de un pájaro. Le di la vuelta al bloque de nichos revisando la parte de atrás. Es pura barda. No hay espacio para que alguien se meta detrás de un nicho. No hay cuartos, ni pasillos secretos, ni nada de película. Solo pared. Regresamos a la caseta. Yo traía un nudo en el estómago, porque en el fondo me hubiera gustado que sonara otra vez la voz delante de Miguel, para comprobar que no estaba loco. Pero al mismo tiempo me aliviaba el silencio. Era una mezcla rara de emociones. Un rato después le comenté a Agustín, el vigilante, que había escuchado algo extraño en los nichos viejos. Lo dije como quien no quiere la cosa, sin entrar en detalles. Él, en vez de reírse como Miguel, frunció el ceño. Me explicó con tono serio que a esos nichos casi no va nadie. Ya casi no queda familia de los que están ahí. Y me confesó que a veces, en la noche, se oyen cosas venir de ese lado del cementerio. Él, como buen guardia de cementerio, ha aprendido a ignorar esos eventos, a no darles más peso del que realmente tienen. Y me dijo de consejo que no me clavara con ese tema, y que mejor intentara olvidarlo. Han pasado 2 años desde eso y no se ha repetido. Sigo trabajando en el mismo panteón. Paso por ese bloque casi diario, y a veces me detengo enfrente de ese nicho y lo miro unos segundos. Nunca más escuché la voz ni nada, pero apuro el paso para no tentar a la suerte y no llevarme otro susto.